Bien, vamos a empezar la sesión de la tarde, ¿de acuerdo? Con una mesa redonda donde pues, vamos a ir presentando poco a poco a los tres intervinientes. Y en primer lugar va a tener la palabra María Nieves Pacheco Jiménez, que es profesora, contratada doctora, acreditada ya como titular de universidad, de Derecho Civil en la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, de esta universidad, y además pues, tiene máster en Consumo y Trabajo Social y además en Derecho Sanitario y Bioética. Justamente esta formación es la que justifica sus líneas principales de investigación. En primer lugar, su tesis doctoral versó sobre los seguros en el proceso de edificación. Por tanto, la primera línea de investigación es sobre construcción y vivienda. Una segunda línea de investigación es sobre el derecho de consumo y, de hecho, pues es miembro del Centro de Estudios de Consumo, el conocido como CESCO, con muchas publicaciones en ese centro, que es un centro de referencia en derecho de consumo. Una tercera línea de investigación es en derecho sanitario y es miembro de la Asociación Juristas de la Salud. Y además pues, ha tenido a este nivel, en este punto de investigación, pues, una estancia de 3 meses en la Facultad de Jurisprudencia de Pisa, en Italia. Y pues, la última línea de investigación principal, que no es que sea la única, seguro que hay otras de menor intensidad, es la de medios de pago. Y a este respecto tiene diferentes publicaciones sobre la materia en la revista CESCO. Además de estas líneas de investigación, pues es autora de diversos capítulos de libros en editoriales prestigiosas. También pues, ha impartido docencia en diferentes grados de esta universidad e incluso también en otras universidades latinoamericanas y europeas. Y pues tiene también una formación continua en nuevas tecnologías y como en su tarea de gestión y participación en la universidad, pues es coordinadora de diferentes actividades, secretaria del máster en Igualdad de Género y secretaria también del máster en Actualización Jurídica para Notarios. También pues, una de sus líneas de investigación, aunque no he mencionado expresamente, es sobre la que nos va a hablar hoy, justamente sobre el tema de la capacidad jurídica, referido en particular también a las personas con discapacidad, un tema que, como se ha visto esta mañana, suscita cuestiones muy interesantes y, sobre todo ahora, pues está planteando una cuestión de máximo interés con el tema de la reintegración de la capacidad al hilo del derecho al voto, si bien no es la única que se suscita al respecto. Entonces, pues, en primer lugar, Nieves, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a participar en este curso de verano y cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Ay, perdón. ¿Sí? ¿Me oye bien? Bueno. Yo ya con lo que ha dicho Juani creo que me puedo marchar porque ha utilizado más tiempo presentándome que casi lo que tengo preparado yo. Pero bueno, soy consciente, bueno, de hecho ni soy consciente de todo eso que ha dicho. Digo, eso lo he hecho yo en algún momento, pero sí, parece ser que sí. Bueno, la verdad es que no puedo comenzar mi intervención sin unos agradecimientos sinceros y la verdad es que no quiero que suenen ni atípicos ni atópicos porque, bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a la organización por supuesto, por invitarme a participar, pero sobre todo por el esfuerzo y el continuo trabajo que tienen, bueno, en la visibilización de las situaciones que se van a abordar en este curso y que yo sé que desde la organización ellas no se echan flores, entonces aquí estamos los demás para echarles las flores del trabajo que hacen. Y en segundo lugar, y con mi mayor admiración, gracias a todas aquellas personas e instituciones dedicadas a esas personas que, como a mí me gusta decir, con sus habilidades especiales nos enseñan día a día. Y en este punto hablo con pleno convencimiento porque en mi familia una persona especial se encargó de enseñarnos una serie de valores que sin ella no los hubiésemos podido adquirir. Bueno, pues mi ponencia, que se inserta dentro de la mesa redonda, la modificación judicial de la capacidad de obrar y el apoyo en la toma de decisiones,
Tengo que confesar que tiene un sesgo importante, que es el sesgo civilista, porque yo soy doctora en Derecho Civil, entonces no me queda otra que verlo desde el prisma civilista, pero con algunas matizaciones que iré comentando. La premisa básica, esto se ha hablado durante toda la mañana, es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la convención que se firmó en Nueva York en el año 2006. No voy a volver a repetir lo que se ha comentado esta mañana, pero sí que quiero incidir en algunos aspectos que a mí me llevan a mi parte del derecho civil. Después de eso, quiero aclarar unas nociones básicas, como son la capacidad jurídica, la capacidad de obrar, para meterme ya en la tradicional incapacitación, la regulación, las causas, los elementos clave y el procedimiento. Y, por último, todo esto, claro, muy brevemente. Quiero destacar la evolución real de ese procedimiento tradicional de incapacitación con sus cargos tutelares a lo que nos gustaría como evolución deseable o, como yo he llamado también, las alternativas al procedimiento de incapacitación. Empezando en la premisa que he comentado antes. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada en Nueva York en el año 2006, supone un cambio paradigmático de las actitudes y enfoques respecto de las personas con discapacidad. ¿Por qué este cambio paradigmático en cuanto a los enfoques? Porque apuesta por la transformación de un modelo médico rehabilitador, que era el tradicional, en un modelo social de la discapacidad. España firmó y ratificó esta convención, con lo cual, desde el 3 de mayo de 2008, este cuerpo normativo internacional forma parte del ordenamiento jurídico español. En lo que a mí me interesa, en el ámbito jurídico civil, la Convención generó un debate en ciertos sectores proclives a cambiar los mecanismos clásicos de protección, entendidos como la intervención de la autoridad judicial y el cargo tutelar estrella, que es la tutela. El debate que se propició se basaba en lo siguiente. Entendían que el sistema de incapacitación vulnera el principio de dignidad de la persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque sufre una limitación en su capacidad a través de una sentencia que modifica su estado civil. Y al producirse esa situación, le reconduce hacia instituciones tutelares que sustituyen su voluntad. Lo que la Convención pone de manifiesto, y hay unos sectores que, lógicamente, son proclives a esta nueva perspectiva, es la preferencia por soluciones alternativas al procedimiento de incapacitación. Partiendo de esa premisa, yo quiero ahora dejar claras una serie de nociones. ¿Qué es la capacidad? Según la Real Academia Española de la Lengua, sería la aptitud, talento, cualidad que dispone alguien para el buen ejercicio de algo. En nuestro ámbito jurídico, según el derecho civil concretamente, tenemos que distinguir entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Esto es básico. Capacidad jurídica. Esto se lo explico yo a mis alumnos de primero de Derecho en la carrera. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. La capacidad jurídica es la aptitud legal para ser titular de derechos y obligaciones. Y esto, lo más importante, es que es igual para todos y se adquiere en el momento del nacimiento, según el artículo 29 del Código Civil, siempre que se nazca con las condiciones del artículo 30 también del Código Civil. ¿Cuáles son esas condiciones? Nacer con vida y que suceda el entero desprendimiento del seno materno. No lo he puesto ahí, pero este artículo 30, esta versión del artículo 30, es el resultado de una modificación que viene de la mano de la Ley 20/2011, que es la nueva Ley del Registro Civil. Ley que data del 2011, pero que sigue en un continuo periodo de vacatio legis porque no termina Se supone que es un cambio hacia un sistema de registro civil electrónico, pero no acaba de darse. Pero sí que es cierto que ese artículo 30 sí que entra en vigor con esa publicación de la Ley 20/2011, aunque muchísimos de sus preceptos no hayan entrado en vigor todavía. Bueno, pues lo que tiene el artículo 30 hoy en día es nacimiento con vida y entero desprendimiento del seno materno. Con lo cual, el que nace con vida y con entero desprendimiento del seno materno tiene capacidad jurídica, actitud legal para ser titular de derechos y obligaciones. Por otro lado, ¿qué tenemos? La capacidad de obrar. Es la aptitud para realizar con plenos efectos actos jurídicos y esta ya no es uniforme. ¿Por qué? Porque el derecho la concede
o la reconoce en función de las condiciones personales de cada individuo. ¿Por qué no es uniforme? Porque tenemos capacidad de obrar plena o capacidad de obrar restringida. ¿Quién tiene capacidad plena? Todas aquellas personas mayores de edad, y aquí está aquí la cuestión, que no estén incapacitadas. ¿Quién tiene capacidad de obrar restringida? Por ejemplo, menores de edad, menores emancipados, y esta capacidad restringida es susceptible de individualización y de graduación. La capacidad de obrar restringida no es una sanción. La capacidad de obrar restringida es una medida de protección para aquellas personas que se encuentran en una situación de debilidad o de inferioridad. Teniendo esos conceptos claros, capacidad jurídica y capacidad de obrar, conceptos básicos de derecho civil, hay un problema con lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006. ¿Por qué hay un problema? Porque el artículo 12 de la Convención dice que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igual de condiciones con el resto de hombres y mujeres. Hasta ahí se equipara a la capacidad jurídica que hemos visto antes, aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Capacidad jurídica en igualdad de condiciones con el resto de hombres y mujeres, pero señala en todos los aspectos de la vida. Aquí ya tenemos un problema, porque si es en todos los aspectos de la vida, esos aspectos pueden tener efectos, y por lo tanto efectos que se extienden y se proyectan a todos los campos de la capacidad jurídica, pero también de obrar. Entonces, aquí hay una distorsión que yo misma tampoco acabo de tener clara. Yo lo que quiero poner de manifiesto es que el Código Civil habla de capacidad jurídica y de capacidad de obrar, y que a lo mejor los conceptos no acaban de estar claros. Capacidad jurídica es igual para todos. Capacidad de obrar, según nuestro Código Civil, hay diferentes modulaciones de la capacidad de obrar. Bueno, y llegamos al tema estrella, que lo estaba diciendo en la comida, que me ha tocado bailar con la más fea, porque claro, la incapacitación, a mí no me gusta denominarlo incapacitación, pero el Código Civil la denomina incapacitación, es el término que utiliza, incapacitación, y a fecha de hoy no hay ningún cambio. El Código Civil data de 1889, también se lo explico esto a mis alumnos. El Código Civil es muy antiguo, es muy arcaico, se va modernizando poco a poco, pero le falta mucho. Hay expresiones a lo largo del Código Civil que te dan hasta risa. O sea, ¿cuál es la diligencia media? La diligencia de un buen padre de familia. La diligencia de un buen padre de familia y una buena madre de familia tampoco es una diligencia normal. Bueno, pues tiene expresiones de este tipo. Con lo cual, la incapacitación, pues la tenemos. El término incapacitación se recoge en el Código Civil como tal. Es cierto, y aquí he puesto ese inciso, que paulatinamente se va sustituyendo por modificación de la capacidad de obrar. De hecho, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, Ley 15/2015, ya emplea esa denominación. La Ley del Registro Civil 20/2011, cuando entre en vigor, si lo vemos, también utilizará esa denominación, pero a fecha de hoy hablamos de incapacitación. Como esta mañana se comentaba, hay una propuesta de reforma de Código Civil y de Ley de Enjuiciamiento Civil con la intención de adecuarlo al artículo 12 de la Convención, con la idea de cambiar esta denominación, que sea modificación de la capacidad de obrar y que, como lo vamos a ver, se adecue a los principios que establece la Convención. Bueno, centrándonos en la incapacitación. La incapacitación tradicionalmente se fundaba en la protección de los intereses familiares, eso de manera originaria, pero a raíz de una reforma que se produce en 1983 es una cuestión que traspasa la esfera estrictamente privada. Antes la incapacitación se centraba en el núcleo familiar, era una esfera estrictamente privada. A raíz de la reforma de 1983, en la medida en que supone una privación o limitación de la libertad civil de una persona, afecta al orden público. Por eso se necesita una mayor intervención de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal. Este sistema, es cierto, el sistema que viene de la mano de la reforma del 83, supone un gran avance respecto de la situación anterior. Eso es cierto. Pero, en la práctica, el modelo, y como estamos viendo a lo largo del curso, no ha funcionado como se esperaba. Y básicamente por dos situaciones. Primero, por lo habitual que son las sentencias estandarizadas. Esta mañana se hablaba de hacer un traje a medida. Bueno, pues las sentencias estandarizadas no son trajes a medida, son estándar. Haciendo abstracción, por tanto, de la situación propia y personal del incapacitable. Eso por un lado. Y por otro, el complejo procedimiento que tiene su tramitación.
El Código Civil regula la incapacitación en los artículos 199 y siguientes. El primero de ellos, el artículo 199, nos dice: nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la ley. Según este artículo, se necesitan dos cosas. Una sentencia, porque hay que diferenciar aquí la incapacidad natural de la incapacitación. La incapacitación es la constatación oficial de esa incapacidad natural, pero sin sentencia no hay incapacitación. Por eso es necesaria esa sentencia. Y se tienen que dar las causas que establece el artículo 200. Nos lleva entonces al artículo 200. ¿Qué dice? Serán causas las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma. Y este artículo 200 tiene tres requisitos importantísimos que deben concurrir necesariamente. Primero, que exista una incapacidad natural en la persona, esto es, enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico. Segundo, que esa incapacidad natural sea persistente o habitual. Y tercero, la imposibilidad de la persona de gobernarse por sí misma. Los vemos brevemente. El primero, la incapacidad natural, lo que hemos visto hasta ahora, una enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico. Aquí doctrina y jurisprudencia, no he querido hacer un recorrido, porque es un recorrido extensísimo, pero doctrina y jurisprudencia podrían hacer una especie de clasificación de qué son esas enfermedades o deficiencias de carácter físico o psíquico. Deficiencias mentales congénitas o tempranamente adquiridas, demencias o deficiencias intelectuales adquiridas, en este caso sería, por ejemplo, la que procede de un Alzheimer o de una esclerosis lateral amiotrófica, trastornos mentales, trastorno esquizofrénico, delirante, bipolar, depresión mayor. Bueno, no están todas las enfermedades, por supuesto, ni es mi cometido desarrollarlas aquí, entre otras cosas porque yo no soy profesional de la medicina, pero se necesita esta enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico. Segundo requisito, que esa incapacidad natural sea persistente o habitual, es decir, que se prolongue en el tiempo. De modo contrario, los actos aislados o intermitentes no determinan una situación de incapacitación. Una enajenación mental transitoria no da lugar a incapacitación. Un estado hipnótico, estar bajo hipnosis temporal, tampoco da lugar a incapacitación. O un episodio de epilepsia, tampoco, porque es un acto aislado o intermitente. Y el tercer requisito, y este es el más importante, es el elemento clave, como he señalado ahí. Imposibilidad de autogobierno, es decir, que la persona no pueda actuar por sí misma en el mundo jurídico, no poder física o mentalmente realizar actos o negocios jurídicos con conciencia y voluntad. Uno puede tener incapacidad natural, pero autogobernarse. Esa incapacidad natural puede ser persistente o habitual, pero también puede autogobernarse, con lo cual el elemento clave es ese, el que no pueda autogobernarse. Dicho esto, nos llevaría al procedimiento de incapacitación, que tampoco me voy a centrar en él, simplemente quiero establecer unas nociones. La Ley de Enjuiciamiento Civil regula con detalle el procedimiento de incapacitación o, insisto, la Ley de Enjuiciamiento Civil tampoco habla con la nueva nomenclatura. Las nuevas normas sí que ya convienen en denominarlo proceso de modificación de la capacidad. Bueno, pues se regula con detalle en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Aspectos clave y muy por encima, pinceladas. Se trata de un juicio verbal, no es de oficio, sino a instancia de parte. Es posible que las actuaciones se tramiten de manera reservada, tiene que intervenir el Ministerio Fiscal y se realiza una investigación de oficio. Es decir, el propio juez realiza la exploración del sujeto, observa y acoge también el dictamen del facultativo y hace una audiencia a los parientes más próximos. También es posible adoptar medidas cautelares para proteger a la persona. Y lo último que he querido resaltar es la sentencia. La sentencia se comunica al registro civil. ¿Y por qué he remarcado la sentencia? Según el artículo 760 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y los límites de esta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado, y se pronunciará en su caso sobre la necesidad de internamiento. ¿Qué me interesa del artículo 760 de la Ley de Enjuiciamiento Civil? Pues que la sentencia es constitutiva de un nuevo estado civil, que tiene extensión graduable,
lo que hablábamos de las sentencias estandarizadas, no pueden ser estandarizadas porque la propia Ley de Enjuiciamiento Civil dice que tienen que marcar la extensión y los límites, no pueden ser igual para todos. Y, por último, fijará el régimen de tutela o guarda al que tendrá que estar sometida la persona incapacitada. Enlazando con esa fijación de los cargos tutelares a través de la sentencia, he querido, ya para ir terminando, he querido señalar aquí cuáles son los cargos tutelares que contempla nuestro ordenamiento jurídico, pero también qué alternativas posibles hay. La tutela. Se recoge en los artículos 222 a 286. Básicamente es la institución destinada a completar la capacidad de obrar porque el juez designa a una persona que tiene que cumplir esa función de protección, esa función tuitiva de los intereses del tutelado. En nuestro caso, los incapacitados, porque la tutela, el régimen de tutela, se fijará en la sentencia de incapacitación. El tutor es el representante legal del tutelado, salvo, y como la sentencia es de extensión graduable y fija límites, salvo para aquellos actos que pueda realizar por sí solo. Insisto, atendiendo a lo que diga la sentencia. Entonces, el tutor es representante legal, pero también es el administrador legal del patrimonio. Sería como la figura más completa. La institución más completa es la del tutor. Pero tenemos otras figuras. La curatela. Artículos 286 a 298 del Código Civil. Esta institución tiene por objeto la asistencia del curador para aquellos actos que expresamente imponga la sentencia, en nuestro caso de incapacitación, que la haya establecido. Y aquí hay una cuestión básica, y es que en la práctica habitual la curatela se establece por los jueces básicamente para el aspecto patrimonial de la actividad de la persona sometida a curatela. El tutor era el representante, entendido como representante para la esfera personal, pero también para administrar su patrimonio. Sin embargo, el curador, tradicionalmente, los jueces lo destinan para el complemento del aspecto patrimonial. ¿Qué sucede? Que los actos jurídicos que se realizan sin la intervención del curador son anulables. Pero yo quiero que nos quedemos con esta idea de que en la práctica el curador sirve para los aspectos patrimoniales de la persona incapacitada. Y por último tendríamos el defensor judicial, que se regula en los artículos 299 a 302. Esta figura es un poco sui generis. ¿Por qué? Porque tiene carácter temporal y es residual. Ejerce una labor de representación, asistencia y protección en determinados supuestos. Los recoge el artículo 299. Básicamente, que haya un conflicto de intereses entre los incapacitados y sus representantes legales o el curador. Es decir, que hay un conflicto de intereses entre el incapacitado y su tutor o su curador. O cuando, por cualquier causa, el tutor o el curador no desempeña sus funciones hasta que cesa la causa que lo determina o se designa a otra persona para asumir el cargo. Pero aquí lo importante es que es un cargo de carácter temporal y residual, a diferencia de lo que es el tutor y el curador. Bueno, pues llegados aquí, hecho este recorrido por lo que es el tradicional procedimiento de la incapacitación y los cargos tutelares que conocemos y que recoge nuestro Código Civil, el planteamiento, cuando yo he comenzado al principio diciendo que quería llegar a esa evolución deseable, quería llegar aquí. ¿Qué alternativas hay? Pues la alternativa más fácil es reinterpretar la curatela. La curatela existe, la recoge nuestro Código Civil, pero lo que yo he explicado hasta ahora es que está pensada, y en la práctica así se utiliza, para complementar el aspecto patrimonial. ¿Cómo se reinterpreta? Pues confiriéndole un ámbito más allá del complemento patrimonial. De hecho, el Tribunal Supremo, en últimos pronunciamientos, ha realizado esa reinterpretación y, extraído aquí uno de los pronunciamientos, ha entendido posible acudir a la figura del curador, por ejemplo, solo con el fin de administrar medicación y supervisar la atención médica del incapacitado. Aquí no se ve ningún tipo de complemento patrimonial, se trata de una esfera personal. Sin embargo, con esa reinterpretación sí que se le da cabida al curador para esa serie de actos. ¿Qué sucede? Que esta reinterpretación es acorde con la tesis de los apoyos que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No hay más que reinterpretar la curatela, como alternativa sí a primera vista. La guarda de hecho también se ha nombrado esta mañana. Artículos 303 y 306 del Código Civil.
Aquí una persona sin designación o nombramiento alguno por el juez, por propia iniciativa, ejerce la representación y defensa de un menor o de un presunto incapaz. No quiero adentrarme en la guarda de hecho en sí, porque a lo que quiero llegar, junto con la otra institución que voy a nombrar, es que esa figura, por ejemplo, la guarda de hecho, revela carencias en la práctica. Porque, ¿qué pasa con los actos que hace un guardador de hecho, que no tiene ningún sustento a través de un juez que le ha designado? Eso, en la práctica, genera problemas. Y otra institución, que también se ha nombrado esta mañana, los poderes preventivos. Se permite con estos que el sujeto capaz, pero sabedor de su futura incapacidad, lo que hace es conferir a personas de su confianza, que son conscientes y capaces, un poder que desplegará su eficacia en el momento en el que esa persona, que es capaz en ese momento, pero sabe que será incapacitado, pierda las facultades. Entonces, esos apoderados podrán gestionar sus intereses sin tener que acudir a la incapacitación. Los poderes preventivos se instauran con la Ley 41/2003 de 18 de noviembre de protección patrimonial de las personas con discapacidad. Problema de todo esto, que estas figuras en la práctica revelan carencias como mecanismos alternativos a la tradicional incapacitación. No lo he puesto aquí, pero mi idea de por qué presentan esas carencias es porque tienen una regulación deficitaria, entonces no tiene más recorrido. Para ir terminando, alternativa que propone la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el sistema de provisión de apoyos. Esto ya lo hemos nombrado a lo largo de la mañana. Se basa en la promoción de la autonomía de la persona con discapacidad y en el principio de proporcionalidad. Hay que respetar la autonomía de la persona y también hacerlo de acuerdo a una regla proporcional. Esto se recoge en el artículo 12.4 de la Convención. ¿Qué sería ese sistema de apoyos? El conjunto de recursos y estrategias que promueven los intereses y metas de las personas con discapacidad. Les posibilita el acceso a servicios, información y relaciones en entornos inclusivos y da lugar tanto a un incremento de su independencia, interdependencia e inclusión comunitaria, como también a un aumento de su desarrollo y crecimiento personal. Por lo tanto, este sistema de provisión de apoyos sería lo deseable. Nada que ver con el sistema restrictivo que tenemos actualmente en nuestro Código Civil. ¿Qué particularidades presenta este sistema de apoyos? Esto en comparación con lo que hemos visto antes en la incapacitación. Si la sentencia de incapacitación era constitutiva de un nuevo Estado civil, la sentencia que determine un sistema de apoyos no tiene carácter constitutivo, no modifica el Estado civil. Lo único que hace es tener carácter declarativo. Define un programa individualizado de apoyos, cuál es su duración, cuál es su alcance, con qué periodicidad tiene que darse cuenta al juez de la aplicación, pero no hay una sentencia que determine un nuevo Estado civil para esa persona. Lo único que se hace es proveer un sistema de apoyos adecuado, proporcional a la situación de esa persona y también fomentando su autonomía. Si bien es cierto que algunos pronunciamientos jurisprudenciales son ya proclives al sistema de apoyos, hago aquí un inciso, son proclives con esa idea que os he comentado antes de reinterpretar la curatela, porque consideran que esa reinterpretación es un sistema de apoyos. Entonces, son proclives de esa manera. Pero lo cierto es que nuestro ordenamiento jurídico estatal, a fecha de hoy, no ha instaurado este sistema del que parte la Convención. También se ha comentado esta mañana. Mención especial merece la reciente normativa de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que se entiende que es pionera en Europa, Ley 3/2018 de 24 de mayo, que se publicó en BOE el pasado viernes, o sea, que está recién publicada, de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad, que aboga por ese sistema de apoyos, que es el que defiende la Convención de Nueva York, en detrimento de la tradicional incapacitación y de la consiguiente fijación de cargos tutelares, como se ha entendido hasta ahora. Conclusiones. ¿Qué sacamos de todo esto? Bueno, pues que las alternativas planteadas a lo largo de la exposición lo que hacen es constatar un cambio de paradigma en nuestra sociedad. Ese cambio de paradigma es evidente. La máxima limitación a la capacidad de obrar, es decir, la tradicional incapacitación, aunque yo quiero hacer el matiz de que los operadores jurídicos tienen que ir acostumbrándose a la terminología de modificación de la capacidad de obrar para ir desterrando ese término de incapacitación. Eso será la última medida,
¿Por qué será la última medida? Porque hay que apostar por otros modelos que posibiliten la eficacia de los principios que postula la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, principios de autonomía y principio de proporcionalidad. Y para concluir, he extraído una frase que me ha parecido interesante porque creo que va de la mano de este sistema de apoyos, de creer en las habilidades y en las capacidades que tiene uno y particularizar ese sistema de apoyos, hacer ese traje a medida conforme a la persona que tenemos delante. Conóceme por mis habilidades, no por mis discapacidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Nieves, por ceñirte también rigurosamente. Ni he mirado el reloj. Nada, lo tenías súper controlado. Para tratar una cuestión que tantos matices genera, no solo por las instituciones que ya están reguladas en el Código Civil, si bien con ese proyecto, ¿no?, de reforma en ciernes, sino también sobre esas otras que están faltas de regulación aunque aparecen en el Código Civil. A mí particularmente me llama la atención la figura del guardador de hecho, para esas personas que son mayores de edad, que no reúnen en apariencia, ¿no?, los requisitos suficientes para un procedimiento de modificación judicial de la capacidad, pero que en algunos casos necesitan algún tipo de apoyo. Y claro, la carente regulación hace que no esté bien gestionado esa regulación. Bien, ahora a continuación va a hablar Luis Antonio Perales Casajuana. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a venir y a participar en este curso para dar una visión complementaria a la que ha dado Nieves sobre la misma cuestión. Luis Antonio es licenciado en Derecho por esta universidad, por la Universidad de Castilla-La Mancha, abogado en ejercicio y perteneciente a los colegios profesionales de Madrid y de Ciudad Real. Por ampliar un poquito más su formación, en el año 2002 fundó el despacho profesional Perales Casajuana Abogados, con sede en Tomelloso. Además, pues también tiene formación, estoy haciendo un resumen porque es mucho más amplia la formación, pero para dar diferentes pinceladas de cada una de sus principales pues, aspectos a destacar. Entonces, también tiene formación en el marco ético para el desempeño profesional en fundaciones tutelares y en la responsabilidad penal de asociaciones y fundaciones, los procesos de cumplimiento y prevención. A partir de aquí, pues desde el punto de vista profesional, puede destacarse su función de asesoramiento jurídico en la Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha, en la conocida como FUTUCAM, desde el año 98. También es miembro del Foro de Juristas de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. Asimismo, es miembro de la Red de Juristas de Plena Inclusión España. También es miembro del Foro de Discapacidad creado por el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y, entre otras, también es asesor jurídico de la Asociación Local de Empresarios de la Comarca de Tomelloso desde el año 2013. Luis Antonio, la verdad es que al ser asesor jurídico, por una parte de afectados, también de la agrupación del Tribunal Superior de Justicia y de Fiscalía y de los empresarios, es un modo de tener los principales sectores unificados y coordinados por tu asesoramiento. O sea, que ese triángulo es muy, muy interesante. Además, bueno, sin extenderme demasiado, pues ha impartido diferentes cursos por la Escuela de Administración Regional de Castilla-La Mancha, por muchísimas asociaciones y universidades. Además, pues es tutor en prácticas, de alumnos en prácticas, del máster de acceso a la abogacía, que hay que reconocer esa tarea para que los futuros abogados también tengan unos buenos tutores que les enseñen y les introduzcan en luego lo que van a desempeñar sus funciones prácticas, ¿no? Y luego, pues como digo, también pues ha participado en diferentes ponencias, en jornadas y congresos, y como publicaciones pues puedo destacar el folleto divulgativo Medidas de protección legal de personas con discapacidad intelectual. Es un folleto muy utilizado y con muchísima difusión, editado por la Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha y adaptado a la Convención
de Naciones Unidas, a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, bueno, como digo, es un profesional que nos va a dar una visión complementaria a la que ha dado Nieves y al que, como he dicho antes, pues le agradezco su disposición desde el primer momento pues, para participar en este curso. Muchas gracias, Luis, cuando quieras. Gracias. Y sinceramente, quien está agradecido de verdad soy yo. Agradecido a los organizadores, a los patrocinadores, a los colaboradores del curso y especialmente a Juani y a Carmen Fajardo, que sois las directoras de este programa, y la verdad es que digo agradecido en primer lugar porque vuelvo a mi casa. Yo estudié aquí la carrera de Derecho, empecé hace ya muchos años, ya casi 30 años, y decía antes en la puerta de este salón de actos, que es la primera vez que lo veo, porque aquí antes había un aula magna, que llevaba prácticamente ese tiempo desde que terminé la carrera, 4 o 5 años después de comenzarla, pues desde entonces no había vuelto. Con lo cual, la oportunidad de venir, de regresar a esta casa, es ya motivo de agradecimiento suficiente. Además, por la sensibilidad en la programación de este curso. Y digo esto porque discapacidad intelectual y retos pendientes, capacidad jurídica y apoyo en la toma de decisiones. La discapacidad intelectual es el hermano pobre de la discapacidad. La discapacidad física, bueno, pues es una materia que se ha trabajado mucho para suplir esa discapacidad. La accesibilidad en edificios es una cuestión que ya está muy introducida en nuestra sociedad, y la discapacidad sensorial pues también está muy avanzada. Grandes organizaciones como es la ONCE han permitido que la discapacidad sensorial, la visual y otros de tipo auditivo y todas las sensoriales pues están en línea de vanguardia, van por delante de las demás. Pero la discapacidad intelectual siempre ha estado muy tapada, y hemos sido siempre a remolque. Entonces, sinceramente, el que hayáis titulado este curso con este monográfico creo que es digno de aplaudir y por eso os felicito. Para que os hagáis una idea de cifras, estoy hablando de la discapacidad, pero vamos a ver qué número de personas nos estamos refiriendo. He traído aquí unas cifras, por ejemplo, a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2017 aproximadamente el 15% de la población son personas con discapacidad. Esto es unos 1.000 millones de personas. En España, los datos de 2007, la previsión es que vengan a salir los datos próximamente, porque cada 10 años se hace una revisión de estudios demográficos. Pero ya en el año 2007, los datos publicados en el 2008, estaríamos hablando del 8,5–9% de la población, más de entre 3, casi 4 millones de personas con discapacidad. Y en Castilla-La Mancha, donde nos encontramos, por ejemplo, según datos muy recientes, estaríamos hablando de cifras, por ejemplo, como pueden ser 140.000 personas en Castilla-La Mancha, con una discapacidad reconocida del 33%. Y de esas, el 25%, es decir, unas 35.000 personas, con grandes necesidades de apoyo. Creo que son cifras suficientemente ilustrativas de la importancia que tiene que tener esta materia en todos los ámbitos, y concretamente donde nos encontramos en la universidad, pues debe también encontrar su alojamiento. Y por ello, pues es de agradecer que personas que os intereséis en introducir este tipo de cursos, este tipo de información, hacer visible algo que ha estado muchos años oculto y darle normalidad. Yo creo que esos son los principales objetivos. Aparte de eso, si hacemos un análisis de los motivos por los que se puede llegar a tener una discapacidad, pues podemos darnos cuenta que esta cifra que os he dado va a ir en aumento. Muchos de nosotros, día de mañana, podemos tener una discapacidad por una u otro motivo.
Yo señalo como causas principales de discapacidad, primero, la mayor expectativa de vida. Hay una mejor calidad de vida, eso genera una mayor longevidad y un mayor riesgo de deterioro cognitivo. De hecho, enfermedades como la demencia senil Alzheimer cada vez son más habituales. Por otro lado, los hábitos de vida, mayor consumo de tóxicos, mayor consumo de alcohol, llevan a deterioros neurológicos y esto también genera una discapacidad a la larga. Mayor número de accidentes de todo tipo, laborales, tráfico, accidentes deportivos y, finalmente, lo que llamo la mayor visibilidad de la discapacidad, porque es una materia que antes estaba, como he dicho antes, muy oculta y ahora cada vez es más visible. Bien, pues todo esto creo que es significativo para darle la relevancia y la importancia que tiene a esta materia. No me voy a entretener en datos y en información que ya se ha dado antes. Se ha hablado suficientemente durante una jornada de mañana que creo que ha sido muy interesante, pero sí quiero situar un punto de inflexión. En el año 1978, con la Constitución española, se encomendó al Estado la obligación de proteger a las personas con discapacidad. Entonces no se llamaba así, pero se encomendó esta labor al Estado. Y la propia Constitución española así lo decía en sus artículos 9, 10, 14 y 49. Luego hubo una serie de leyes, la LISMI, la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad, en el 82, la LIONDAU, la Ley de Igualdad de Oportunidades del 2003, la Ley de Infracciones y Sanciones de esa Ley de Igualdad de Oportunidades del año 2007 y luego la de Reconocimiento de Lengua de Signos, también en el año 2007. Luego, en el año 2006, en Nueva York, se dicta la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que se ha hablado suficientemente. Y en el año 2007 se ratifica por España y se introduce como derecho propio. Luego se adapta en la normativa española en el año 2011 a la Convención. Hay una adaptación inicial que fue muy aplaudida desde Naciones Unidas con la Ley 26/2011 y luego a nivel autonómico pues tenemos dos leyes que creo que pueden ser muy importantes. Una de ellas, la Ley 7/14 de 13 de diciembre de Garantías de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha y la que recientemente se aprobó y ha entrado en vigor hace escasos días, el día 6 de julio, sobre garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Bien, digo que voy a poner, ¿por qué he dicho esto? Porque hay un punto de inflexión. Con la Constitución del 78 se adoptaba lo que llamábamos el modelo médico rehabilitador. ¿Qué es esto? Una persona con una discapacidad era una persona con un problema y había que ayudarle, había que apoyarle para hacer una inserción social. Con la Convención de Naciones Unidas cambia el paradigma, cambia el modelo y se cambia por el modelo social o de derechos. Ahora ya la concepción es distinta. La persona con discapacidad no tiene un problema. Probablemente el problema lo tengamos la sociedad, que no tenemos los medios suficientes o no tenemos la adaptación suficiente para que esa persona viva en la sociedad en igualdad de derechos que el resto de las personas. Y esa persona con discapacidad también nos apoya y también nos aporta a la sociedad. Por tanto, lo que hay que hacer es que los Estados pongan los medios adecuados para que las personas con discapacidad estén plenamente integradas y en igualdad de condiciones en la sociedad. Ese es el punto de inflexión que nos trajo la Convención de Naciones Unidas. ¿Y por qué nació la Convención? Pues no sé si os habrán dicho esto antes, pero la Convención no reconoce derechos nuevos a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos que cualquier otra persona. Y ya había una declaración previa, una convención previa de derechos humanos, también hecha en Nueva York.
Pero a pesar de esa convención se veía desde los observatorios de la ONU que las personas con discapacidad venían siendo mutilados sus derechos de forma reiterada. Y eso fue el motivo por el cual a comienzos del siglo XXI se elaboró este tratado al amparo de Naciones Unidas, al amparo de la ONU, sobre los derechos específicos de personas con discapacidad, que, insisto, ya son derechos que tenían previamente, pero que estaban siendo violados de forma taxativa. Y un detalle más, imaginaos, si estamos hablando de un ámbito internacional, no os fijéis solo en España. Imaginad cómo se estaban violando esos derechos en otros territorios con un nivel de desarrollo económico mucho menor que el que puede haber en Europa. Bien, pues dicho esto, vamos a ver, me voy a centrar, por no repetir, insisto, materias que ya se han tratado, y siguiendo un poco el guión de la mesa y el guión del curso, del título del curso, me voy a centrar en el apoyo en la toma de decisiones y en los retos pendientes. El apoyo en la toma de decisiones es una cuestión que va evolucionando al mismo tiempo que nosotros evolucionamos en la comprensión del alcance de la Convención de Naciones Unidas. La Convención de Naciones Unidas pone en valor a las personas con discapacidad como personas únicas e inigualables y con igualdad de derechos al resto de las personas. Por tanto, si interiorizamos ese concepto, tenemos que tener en cuenta que a la hora de aplicar instituciones como las que ha hablado Nieves recientemente, la modificación de la capacidad o incapacitación, que sigue diciendo el Código Civil, la tutela, la curatela, no hay que aplicarlas de una forma estandarizada, no hay que aplicarlas de una forma académica, hay que aplicarlas de modo que sepamos que estamos brindando apoyos a una persona humana, con su individualidad. Y mientras no interioricemos esos conceptos, no podremos tener, digamos, aplicado realmente ese sistema de cambiar de ese sistema médico rehabilitador al de derechos de las personas. Lo primero en el procedimiento. Voy a dar dos detalles. No, voy a ser muy breve. Lo primero en el procedimiento. ¿Qué es lo que hay que hacer en un procedimiento? Se ha hablado del traje a medida. Traje a medida es una sentencia a medida de la persona que está protagonizando el proceso de modificación de la capacidad. Para ello, no vale solo con decirlo, no vale solo con quererlo legalmente, hay que aplicar medios. Y voy a permitirme, Juan, y si no meto la pata, de ser crítico. Y de ser crítico porque creo que en estos foros es donde debemos ser críticos y sacarnos los colores. Sacarnos los colores al sistema, sacarnos los colores a los agentes que intervenimos, no solo los agentes es el legislador, luego hay los aplicadores de la ley, el estamento judicial, el Ministerio Fiscal, abogados, procuradores, la sociedad en general. Me voy a permitir en este foro ser crítico para poner también en jaque qué es lo que no funciona o por qué motivos no funcionan las cosas como deberían hacerlo. Primero, estamos hablando de un traje a medida, sí, pero a lo largo del proceso, aparte de mucha terminología y mucha vocación de cambiar, hay cosas que no han cambiado. Se siguen dando procesos de modificación de la capacidad en los que se llega al final del proceso sin haber practicado una prueba adecuada. Y esto es una realidad. Un proceso, tener en cuenta, proceso judicial que transcurre con una demanda inicial, esa demanda se le da traslado al fiscal si no la ha promovido el Ministerio Fiscal, en cuyo caso ya conoce su contenido. Y luego hay dos sistemas de prueba principalmente. Uno es el examen por el médico forense
y otro es el reconocimiento por parte del juez. Si tenemos en cuenta que la persona que estamos tratando de determinar qué límites, hasta dónde puede actuar por sí misma, es decir, promover su autonomía de la voluntad y hasta ahí respetar su capacidad de decisión, y a partir del momento en el que necesite apoyos, determinar para qué actividades o para qué actos o para qué cuestiones necesita apoyos, lo primero que tenemos que tener es un examen muy exhaustivo de esa persona. Y eso normalmente, en líneas generales, no ocurre. No ocurre por falta de medios. Un médico forense que para mí tiene todos los respetos habidos y por haber, no puede en un examen de una persona determinar, en un examen de 10 minutos, 15 minutos, media hora, no puede determinar el alcance de capacidad y necesidades de apoyo de esa persona. Esto es así. Cualquiera de nosotros que nos sentemos uno enfrente del otro y tratemos de hacer un examen para hacer una evaluación de nuestras capacidades y nuestros puntos débiles, ¿creeríais que seríamos capaces de adivinarlo o de diagnosticarlo en un breve espacio de tiempo? Es imposible. Hay que buscar medios y hay que informar de esa necesidad de aportación de prueba. Por ejemplo, uno de los consejos que doy yo, en el Colegio de Abogados recientemente lo dije, hay que ir al procedimiento con toda la prueba ya realizada. Hay que llevar informes de personas, de agentes que hayan conocido a la persona y si no, que se les haga un estudio exhaustivo y se lleve al procedimiento, porque si no vamos abocados a fracasar. No vamos a poder hacer un traje a medida si no tenemos tela, si no tenemos aguja, si no tenemos hilo. La tela, la aguja y el hilo lo tenemos que llevar al proceso para poder hacer ese traje a medida. Luego está el tema de la gestión de la tutela. Cada vez observamos en la práctica, los que estamos en el campo de batalla, observamos que cada vez se está profesionalizando más el ejercicio del cargo de tutor. Me da igual que se llame tutor, que se llame curador, como es el objetivo que se pretende también desde la Instrucción 3/2010 de Fiscalía. Se dice que la figura proclive ahora debe ser la curatela en vez de la tutela. A mí el concepto terminológico me da exactamente igual. Pero sí es cierto que los tutores muchas veces no actúan realmente apoyando y brindando los apoyos necesarios a la persona, pero muchas veces por falta de conocimiento del ejercicio de esa tutela. Esta conversación dentro de la fundación, en la que pues llevo trabajando muchos años, la hemos tenido. Vamos aprendiendo día a día, desarrollas muchas tutelas, vas conociendo y vas formándote como tutor, los agentes que trabajan directamente, los trabajadores sociales, gerencia, psicólogo, se van formando. Pero imaginemos un tutor que es nombrado en un juzgado de una persona que ha sido modificada su capacidad y se le nombra al hermano tutor. ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué capacidad tiene para saber ejercer realmente el cargo? Ser tutor es como ser padre. Lo que pasa es que para ser padre tienes un periodo de aprendizaje que es mientras tu hijo va creciendo. Aquí tu hijo ya tiene los años que tiene que tener y tienes que ser padre exprés. Y para ser padre exprés tienes que asimilar todos los conceptos de forma inmediata. Y esto es imposible. Hablaba con un señor que estaba por ahí antes diciendo la sobreprotección. Muchos padres se les nombra tutores de sus hijos y por desconocimiento le perjudican más que les apoyan. Si hay algún padre por aquí, no me haga ninguna cruz por decir esto. No, pero es cierto.
Entendemos que la persona con discapacidad es una persona que necesita, que no está capacitada para enfrentarse a la vida y entonces lo protegemos de enfrentarse a problemas que nosotros sabemos que existen, que hay que tener una capacidad para enfrentarse a ellos y por el riesgo a que se equivoque, por el riesgo a que no le salgan bien las cosas, pues lo protegemos, lo quitamos de la circulación y creemos que le estamos ayudando. No, lo que estamos es estrangulándole su personalidad. Le estamos impidiendo desarrollarse como persona. Esto es muy difícil, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil ejercer el cargo con estas perspectivas. No voy a entrar, podría, pero no voy a entrar ya en la complejidad del cargo de tutor desde el punto de vista patrimonial. Los conocimientos jurídicos que hay que tener. Claro, una fundación cuenta con asesoría jurídica, cuenta con asesoría administrativa, efectos de rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Imaginaos cuando le viene todo esto de golpe a un señor que está trabajando en una fábrica desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y desde las 4 hasta las 8 de la tarde. Y luego tiene que gestionar todo eso. Es prácticamente imposible. Por tanto, si vamos a dar un servicio de calidad, cada vez, y esto lo estamos viendo, que cada vez es más exigente que el tutor, que el cargo tutelar se profesionalice. ¿Por qué no una escuela de tutores? Vamos a formar también a tutores. Vamos a tener una predisposición, si un familiar quiere ser tutor, que encuentre los lugares donde poder formarse, igual que un padre, cuando es padre por primera vez, tiene recursos para formarse éticamente, para saber cómo dirigir los bandazos que le va a ir dando su hijo, pues también podemos pensar esto para el cargo de tutor. Insisto, estoy hablando de ideas quizá, no sé, pero bueno, pueden ser un reto pendiente. ¿Cómo voy de hora? No sé ya. Voy bien. Bueno, pues brevemente voy a entrar en algunas cuestiones, una principalmente, y ya con esto concluiré. Voy a poner también en duda, hoy voy a salir muy crítico, no sé si me volveréis a invitar. Voy a poner en duda también una cuestión que, y con motivo, como ha dicho Nieves, del estudio que se está haciendo para la reforma del Código Civil, hay una cuestión que nos paramos quizá también poco a estudiarla y está generando muchos problemas a las personas con discapacidad. Y ahora me voy a ir al terreno patrimonial. Vamos a tocar los dos terrenos. Hemos visto el terreno personal, vamos a ver ahora el terreno patrimonial. Las personas con discapacidad actualmente, en el ejercicio del cargo tutelar, son personas que muchas veces, en vez de protegerlas, lo que estamos haciendo es desprotegiéndolas y sacándoles de la normalidad, que es lo que se pretende. Y os voy a decir cómo. Lo voy a explicar en breves palabras. El artículo 271 del Código Civil dice que el tutor necesitará autorización judicial para algunas cuestiones, como por ejemplo para vender, para aceptar herencias, para celebrar contratos que deban ser inscritos, tomar dinero a préstamo, etcétera, etcétera. Bien, hasta el año 2015 todas estas cuestiones se tramitaban procesalmente por vía de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que mantenía en vigor la del año 1881 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, que se mantuvo el título tercero de la jurisdicción voluntaria se mantuvo en vigor hasta el año 2015, digo, que dio a luz la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria. Y creo que perdimos una magnífica oportunidad con la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria para salvar dificultades que estábamos viendo que existían. Incluso creo que no solo se perdió una magnífica oportunidad, sino que encima se agravó el problema. Y lo voy a hacer visible, lo que estoy diciendo. Por ejemplo, imaginaos que una persona con discapacidad tiene un patrimonio
una casa y quiere venderla. Esa persona, si está privada de la capacidad de otorgar ese negocio jurídico, de ir a la notaría y firmar por sí misma, tiene que hacerlo el tutor. Pero al tutor la ley le exige, según esta ley de jurisdicción voluntaria, que si el bien vale más de 6.000 euros, tiene que ir con abogado y procurador. Además, tiene que hacerlo por vía judicial, con lo cual hay que darle traslado al Ministerio Fiscal. Pero es que además, para evitar la subasta judicial, que es una herramienta poco práctica, y poder el tutor firmar en notaría, tiene que llevar una tasación del bien. Voy a parar aquí. He pensado en vender una propiedad y ya he tenido que pisar el despacho de un abogado, el despacho de un procurador, el de un tasador. Imaginaos los costes que me estoy echando encima. Y luego me tiene que autorizar el juez. Pero, amigo, vamos a poner otra dificultad más, otro palo en las ruedas. Imaginad que luego la oferta no llega al valor de tasación y me ha dicho el juez que por menos de X euros no puedo vender la casa. Encima, estoy privando a la persona titular de ese bien de competir con la libertad de mercado que podemos competir cualquier otra persona de las que estamos sentados en esta sala. Es decir, estas dificultades en la práctica, en el día a día, las vemos y las sufrimos. Y las sufren las personas con discapacidad. Recuerdo un caso muy significativo, y ya de verdad que acabo, Juaní, de una persona que tenía un patrimonio, un pequeño patrimonio, y vivía en una residencia, y necesitaba, no era una residencia, era una pensión, era su lugar adecuado de vivir donde se sentía cómoda esta persona. Pero la pensión que tenía era inferior al coste de esa pensión. Tenía un pequeño patrimonio, dinero en el banco, y se iba comiendo la pensión más el dinero del banco, pues no solo para pagar, sino para sus necesidades vitales. Y se decidió vender la propiedad que no necesitaba para poder dotarle de más dinero y poder pues tener esa solvencia económica. Y por una de estas circunstancias que os estoy diciendo, pues el juez, el juzgado, con esto no es una crítica a los juzgados hacen lo que tienen que hacer, aplicar las leyes. Pero el juzgado decidió que si no se va el valor de tasación había sido de X, y si no se llevaba a vender por ese valor, pues no se autorizaba la venta. Y no se autorizó porque no había ofertas, había ofertas que no llegaban a ese nivel de dinero, pero que hubiesen sido magníficas. A todo esto, generando gastos de comunidad, la vivienda, etcétera, etcétera. ¿Sabéis cómo concluyó el cuento? Que no es un cuento, es una historia real. Esta persona falleció en una situación económicamente muy precaria. No se llegó a obtener la decisión judicial inicial, se recurrió en segunda instancia y se confirmó la del juez de primera instancia, por tanto no se autorizó la venta, y esa persona falleció en un estado muy precario económicamente, y además el bien se quedó ahí, y yo no sé ahora ese bien a quién irá a parar, pero no tenía herederos, no había más personas, entonces familiares cercanos, con lo cual el bien ahí estará, en paz descanse el bien y en paz descansó su propietario. Bueno, pues ha sido una forma de acercaros a la realidad de lo que es la lucha por los derechos de la persona con discapacidad, las dificultades que presenta la tutela, las necesidades que desde aquí, desde la universidad, estáis sensibilizados, pero que de verdad que con la vocación de estudio y de aportaciones maravillosas que tenéis, pues nos ayudéis a buscar soluciones para todo este tipo de problemáticas y, en definitiva, que todo sea en bien de las personas que más lo necesitan, en este caso, que son las personas con discapacidad intelectual. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Luis Antonio. La crítica, estamos en el lugar adecuado.
O sea que no hay ningún problema. Si en algún punto y en algún foro hay que poner en cuestión las leyes, la jurisprudencia, ¿no? Hay que cuestionarse las cosas, es en la universidad. Así que estamos en el lugar idóneo. Por otra parte, bueno, licenciado por la Universidad de Castilla-La Mancha. Esta mañana estaba José Martínez, representante de la ONCE, también licenciado en Económicas por esta universidad. Bueno, es una buena sede también que demuestra que forma buenos profesionales, de acuerdo, muy implicados desde el punto de vista social y que luego, bueno, pues se despliegan su buena labor allá por donde van. Entonces, bueno, pues también una reivindicación por esta universidad donde nos encontramos en este momento, que forma muy buenos profesionales. Y luego, pues claro, también, ya que esta mañana, pues no estabas esta mañana a primera hora, justamente el tema del curso de la discapacidad intelectual radica o tiene su razón de ser en el curso Incluye Inserta UCLM, ese curso en el que hemos pretendido este año formar a personas con discapacidad intelectual, que están por aquí los 15 chicos, están por aquí. Y entonces, pues justamente al darles esa formación en el ámbito laboral, pues fuimos también conocedores de los retos que la sociedad en este momento pues tiene para ellos. Y qué mejor manera que dedicarles el curso de verano. Mañana se centrará un poco más en el programa, pero sobre todo este primer día para los problemas técnicos y los retos que tenemos, a los que tenemos que hacer frente. Bien, y para cerrar esta mesa, quiero presentar a alguien que para mí es muy especial porque tuve la oportunidad de conocerla a principios de abril, porque justamente Plena Inclusión España tiene unas jornadas de sensibilización de acceso a la justicia y prevención del delito y forma equipos por comunidades autónomas para dar estas charlas a profesionales del ámbito del derecho, jueces, fiscales, policías, abogados, simplemente para ver cuáles son esas deficiencias que a la hora de que las personas con discapacidad, tanto desde el punto de vista del sujeto activo como del sujeto pasivo, como víctimas de un delito, pues cuáles son los retos y cuáles son las dificultades que hay que superar. Entonces, bueno, pues tuvimos un curso de formación en Guadarrama en abril y tuve la oportunidad de conocer a María Pino López, que ella allí dio pues, su testimonio con relación a su experiencia que ahora nos va a contar en relación con un procedimiento de modificación judicial de la capacidad. Me pareció que fue muy interesante, me pareció que esta mesa, en donde hemos tenido pues, a una profesora, donde hemos tenido a un abogado, podía culminar de la mejor manera con una experiencia. Con una experiencia, obviamente, en primera persona, que nos va a relatar pues, ella misma cuáles son los pasos, cuál fue su origen, por qué procedimientos y procesos judiciales ha pasado, en qué momento está ahora, de un modo más o menos reciente, ha habido una modificación. Y bueno, pues como decía, María Pino López, pues ha tenido formación ocupacional en taller y restauración de muebles, ha hecho un curso preparatorio de oposiciones de ordenanza, también otro curso de digitalización y grabación de datos, también tiene un curso de informática de usuario y luego pues ha realizado prácticas de ordenanza en el Ayuntamiento de Toledo, también como ayudante en el servicio de copistería y reprografía del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, también prácticas como ordenanza en Futucam y también como auxiliar administrativo en la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo. Además, en este momento, como he comentado, pues trabaja activamente con Futucam Toledo, con la Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha en la sede que tienen en Toledo, dando el mensaje que nos va a dar aquí ahora también, con lo cual, pues María, te agradezco muchísimo tu participación aquí y bueno, pues cuando quieras, con Luis, pues sí. tenéis la palabra. Bueno, María, si me permites, por poner un poco en situación al auditorio, y si me equivoco en algo me corriges, María nació ya hace unos años en Villanueva de la Serena, Badajoz, luego posteriormente se fue a vivir a Argés, a Toledo, con motivo de la jubilación de su padre, ¿verdad? Sí. Y en el año 2006 se sometió a un procedimiento de incapacitación, antes se llamaba así, ahora la terminología nueva es modificación de la capacidad, pero bueno, entonces fue un procedimiento de incapacitación y hubo una sentencia de incapacitación total y absoluta. María tiene 5 hermanas, contigo sois 6. Sí.
y una de sus hermanas pues asumió la tutela de María, y esto ocurrió hasta el año 2010, en que hubo una excusa por parte de ese tutor, de su hermana Blanca, y entonces entró como tutor, al excusarse el anterior tutor, entró como a tutelar a María la Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha, FUTUCAM. Desde entonces, María pues, es cuando la conocemos y estamos trabajando mano a mano, y recientemente, y es un hecho que para María es importantísimo, como ella os va a ir diciendo ahora, recientemente, en un proceso de revisión de la capacidad, se le revisó esa sentencia y actualmente se ha recuperado prácticamente todas las capacidades, es decir, ella siempre ha tenido esas capacidades, con el trabajo se han desarrollado, evidentemente, pero ahora ya hay una sentencia de modificación de la capacidad parcial, restringida única y exclusivamente a la gestión de tu patrimonio y no a todo, porque tienes cierta autonomía. Entonces, por estructuraros un poco este itinerario, lo que nos va a ir haciendo María ahora, que enseguida le voy a dar la palabra porque es ella la que debe hablar, lo que nos va a hacer a María es, en cada fase de este itinerario que yo os he lanzado en perspectiva, ver qué experiencias ha tenido. Entonces, pues lo mismo, lo primero que vamos a comenzar es por cómo viviste tu proceso de modificación, de incapacitación inicial. ¿Qué recuerdas de aquello? Que me llevaron ante el médico forense, me hizo unas preguntas y las preguntas fueron cuánto valía una Coca-Cola, una barra de pan y un paquete de tabaco. Y me fue diciendo que cuánto valía. Yo le fui diciendo que según donde lo comprara, que si lo compraba en la tienda le costaba más barato, que si lo compraba en otro sitio pues le podía costar un poco más caro. Y solamente me preguntó eso. Luego me llevaron a otra sala, mis hermanas entraron y yo me quedé fuera sentada en una silla. Pero a mí no me contaron nada para lo que era. María, ¿tú cuando fuiste al proceso, al juzgado, tú sabías a qué ibas? No. ¿A ti nadie te explicó los motivos por los cuales ibas? No. ¿Y tú realmente sabías a lo que ibas? No, yo sabía que no había hecho nada. Yo iba con miedo, no como la segunda vez, cuando he ido con vosotros, que yo sabía ya lo que iba y no llevaba miedo. Y una cosa, durante ese proceso, ¿el juez o alguien del juzgado te preguntó, por ejemplo, porque tú eras capaz de hablar, ¿verdad? Sí. Como ahora. ¿Alguien te preguntó por tus sensaciones, por tus sentimientos, o se interesó por tu situación, si estabas allí a gusto, incómoda o cómoda o presionada o no presionada? ¿Alguien se interesó por eso? A mí nadie me preguntó. ¿Y te preguntaron en alguna ocasión quién querías que fuese tu tutor? No, a mí no me dijeron nada. ¿Y tus hermanas te preguntaron, te explicaron en algún momento lo que se estaba haciendo, el proceso de incapacitación, y quién querías que fuese tu tutora de entre ellas? No. Bueno, ahora vamos a irnos a la etapa en la que estás tutelada por tu hermana. Cuéntanos un poco qué experiencias tienes de esa época. Por ejemplo, ¿te pedía opinión cuando había que decidir algo? No, me tenía sobreprotegida. ¿Tú te sentías protegida? Sí, con mi padre y mi madre, que me tenían así, como una burbuja. ¿Tu padre y tu madre, antes de fallecer, también te sentías así? Sí, más mi madre que mi padre. ¿Y tú esa situación, a lo largo de tu vida, dinos alguna experiencia, cómo te has sentido en esa situación? Porque a mis hermanas las dejaban salir con las amigas y a mí no. A mí yo siempre estaba con mi madre. ¿Y tú querías salir? Claro, yo no quería estar siempre en casa, quería tener amigas. ¿Y tú cómo entendías esa sobreprotección?
Yo no la entendía. Yo veía que era igual que mis hermanas, que tenía mismo el derecho que salir, pero a mí ese derecho me lo quitaba. ¿Y no te escuchaban, no te preguntaban si este era tu gusto, este era el otro, si quieres salir, si no quieres salir? No, a mí me decía mi madre que a mí me podían hacer algo, que mis hermanas se sabían defender y yo no. Muy bien. Bien, y en el momento en el que estabas, tanto en tu etapa inicial como durante el periodo en el que estabas siendo tutelada por tu hermana, dinos, por favor, si puedes transmitirnos cómo era tu autoestima. ¿Tú cómo te sentías de importante como persona? No me sentía importante porque no me dejaba hacer nada. ¿Estabas anulada? Sí, no me dejaba hacer nada. Sin embargo, cuando iba en casa de las otras, porque iba cada 15 días con una, entonces ella sí me dejaba salir. ¿Así? Iba a lo de ocio, me iba al cine, y sí me dejaba, pero ella no. ¿De pequeñita qué tipo de ocio tenías? Ninguno. Donde iba mi madre, iba con mi madre a la compra, y era lo que hacía. Y luego, en la época en la que ya fuiste tutelada por la Fundación, tal y como estás ahora, cuéntanos un poco cómo fueron los inicios, porque claro, supongo que cuando llegas a la Fundación lo primero que te encuentras es con gente rara que no conoces, ¿verdad? Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Al principio muy mal, porque no quería estar en Futucán, porque yo creía que no me iban a dejar estar con mis hermanas y que incluso que mi dinero se iban a quedar ellos. Mal pensado por mi parte, porque luego no es así. Pero tú puedes decir todo lo que pensabas abiertamente. Eso. Y entonces al principio lo que había era desconfianza. Sí. Pero luego... ¿Y miedo? No, miedo no, porque ya los conocía. Lo único era eso, que yo creía que no me iban a dejar ir con mis hermanas. Ni a viajar, ni a dar nada de eso. Yo qué sé. Bueno, y ahora, en ese aspecto personal, ¿qué tipo de ilusiones o tienes ilusión por tomar decisiones en tu vida? Cuéntanos, ¿cómo es ahora? Sí, tengo ilusiones por hacer cosas, porque veo que me apoyan en hacer cosas. María, que hay esto. Si te quieres apuntar, pues yo me apunto. ¿Tienes una comunicación? Sí. ¿Cuentan contigo? Sí. ¿Tu opinión es importante? ¿Sientes que tu opinión es importante? Sí. Cuéntame. Mucho. Venga. Mucho. Que lo considero como si fuera mi familia. Ajá. Mi segunda familia. Muy bien, eso está muy bien. Además, tú recientemente, lo he dicho antes, tenías un anhelo de vida, una esperanza, una expectativa, y era revisar tu sentencia, ¿verdad? Sí, porque la veía injusta. Escribiste una carta a los patronos, ¿verdad? De tu puño y letra. Sí. No cuentes la carta, pero más o menos, ¿qué era lo que les decías? ¿Qué les decías a los veía patronos? que no era injusto que yo tuviera la incapacidad total, porque yo podía hacer cosas como las demás personas, que lo que veía que a lo mejor lo del dinero no lo sabía administrar. Entonces que le pedía ayuda, que me ayudaran en ese tipo de ayuda. Es decir, tú eres consciente de qué cosas puedes realizar por ti misma y qué cosas No puedo. necesitas apoyos, ¿verdad? Sí. Y con la sentencia nueva que hemos tenido, que recientemente nos han notificado y ya es firme, ¿cómo te has sentido? Cuéntanos un poco, que se enteren todos cómo te has sentido. Muy orgullosa. Cuando el juez dijo que ya no la tenía, pues me puse a llorar como... Doy fe que estaba yo allí con ella. Sí, muy contenta. Es como el que termina, por ejemplo, ahora que estamos en la universidad, como el que termina una carrera y le dan el título, ¿verdad? Sí. Es una sensación de haber logrado algo que emprendiste hace mucho tiempo, algo que no podías conseguir y finalmente lo has conseguido. ¿Es esa la sensación que tienes? Sí. Bueno, y para ir terminando, dinos
única y exclusivamente que se entere todo este público los éxitos últimos que has tenido y los proyectos que tienes, en dónde actúas, en qué foros actúas, que nos enteremos todos. Hago un curso de IDEA 12, he ido a Eslovaquia, a Praga y a Bruselas. He estado en el Parlamento Europeo dando una charla sobre el derecho al voto de las personas con discapacidad. Pues eso es, María. Muchas gracias. Efectivamente, como decía, ¿verdad? Espero que este testimonio refleja un poco todo lo que estamos haciendo y sobre lo que nos cuestionamos, y que pues estas discusiones y estos debates siempre sirven para algo, y María es perfectamente ese reflejo.